Gracias, queridísima Andrea. Y familia, estamos iniciando un nuevo año, una nueva oportunidad. Por eso hay que hacerlo diferente. Somos más los buenos y parte importante de la bondad es la empatía, el ser empáticos. ¿Cómo hacer la diferencia en un mundo de indiferencia? ¡Ay, qué fuerte! La respuesta nos la da el conferencista y amigo Emanuel Senties. Bienvenido, Emanuel. Bienvenido. Gracias. Qué fuerte suena la diferencia en un mundo de indiferencia. Creo que es necesario, creo que desde hace tiempo ya, gracias a las redes sociales, hemos cada vez sido más herméticos en muchos temas y en muchas formas de la vida. Entonces, cuando yo empecé en esto de redes sociales y a dar conferencias, dar consejos, justo algo que me propuse era como hacer esa diferencia en un mundo de indiferencia, porque ya nadie quiere preocuparse por el otro, ya solamente nos vemos lo que nos convenga y listo. Ya no somos empáticos, pero a ver, ¿qué sería la empatía? Yo creo que la empatía, a ver, como rasgo, bueno, como concepto general, que es lo que siempre se dice, es el ponerte en los zapatos del otro. Pero yo creo que no es tanto eso, porque muchas veces ahí es donde no somos empáticos, porque uno se pone en la situación del otro y dice, yo no me sentiría así. Entonces, cuando minimizamos el sentir de alguien más, yo creo que la empatía es el respetar y el entender cómo alguien se siente, aunque tú no te sientas de la misma forma. Entonces, yo creo que ahí puede empezar la empatía, como el entender lo que la otra persona puede estar sintiendo. Lo que está sintiendo y ponerte sus zapatos y tratar de pensar en cómo está él. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú por qué crees que hoy hay una crisis de empatía en el mundo? Porque sí creo que la hay. Yo creo que egoísmo. Yo creo que el egoísmo es una palabra clave. Vemos mucho por nosotros y creo que esta parte de muchas veces del autoconocimiento, de la autoestima, lo estamos llevando a un extremo donde solamente queremos ver por nosotros y ya no nos interesa lo que la otra persona está sintiendo. Y muchas veces pues también nos están vendiendo una idea de que pues somos víctimas. Y yo creo que todos en alguna situación hemos sido víctimas y hemos pasado un mal momento, pero una cosa es ser víctimas y otra cosa es quedarnos en el victimismo y de ahí ya no dejar que los demás importen. Entonces yo creo que tomar acción. Es entender lo que nos sucedió y hacer consciente eso para cambiarlo y mejorar, y sobre todo entender que no solamente nuestro sufrimiento es el que importa, sino lo de los demás. Esto que dices se me hace súper importante. Pero a ver, ahí te va. Soy mamá, tengo 2 hijos. ¿Cómo puedo educar a mis hijos para ser empáticos? Yo creo que eso nace completamente desde casa. O sea, yo, por ejemplo, quizá en mi familia no es como que me lo pusieran en concepto y en palabras y hacer planas, sino más bien te das cuenta de qué es lo que realmente es la empatía. O sea, desde el trato que mis papás tenían entre ellos, el cómo nos procuraban. Lo que ven. Ajá, el que muchas veces nosotros fuéramos ese centro de atención, aunque a lo mejor para ellos pues habían otras prioridades. O sea, es como, no solamente es para lo que ellos puedan sacar. Entonces desde ahí pues nosotros, mi hermano y yo, empezamos como a aprender mucho lo que realmente es importante y el cómo puedes ver por el otro, y eso al final de cuentas servir para alguien más también es bien bonito. Sí, lo que pasa es que me dijiste algo muy cierto, mi querido Pau, y sí es cierto, a veces uno como papá también tenemos que ser empáticos con el dolor y con el sufrimiento y con lo que están viendo nuestros hijos, porque a veces no nos lo permitimos. Pero algo bien importante, ¿cómo podemos empezar a aplicarla tanto en casa como afuera? ¿Cómo podemos aplicar la empatía? Yo creo que la empatía es intentar, pues, por lo mínimo, que es no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Yo creo que la empatía es ese cambio que te gustaría que la gente pudiera hacer. O sea, yo creo que la vida sí sería muchísimo más sencillo y que suena fácil de decir si la gente pensara un poquito más en cómo tu acción va a tener una repercusión en alguien más. Y literalmente es como si dejaras caer una piedrita en un estanque. Mariposa. Va creando una onda expansiva que a lo mejor en un principio crees que se quedó aquí, pero esa onda expansiva afecta de una forma positiva o negativa a la gente. Entonces, desde ahí esa empatía como de qué consecuencias va a tener mis acciones, podemos cambiar un montón de cosas. ¿Qué no hacer para ser más empáticos? No se me ponga a pensar, por ejemplo, en las redes sociales. Nuestros hijos están metidos todo el tiempo en una tableta o en un teléfono y siento que no pueden ni siquiera ver al otro. O sea, se van volviendo miopes. Pues yo creo que las redes sociales justamente, como tienen muchas cosas positivas, tienen otras negativas que justamente solo te meten en ti mismo. O sea, no te interesa lo que las demás personas puedan alcanzar ni tener, porque solamente quieres tu efecto placebo, que es como inmediato. Te hace ser más egoísta. Sí, te centras en ti nada más. O sea, te comparas con el resto conforme a tus seguidores, conforme a tus visitas, conforme a todo esto. Likes. Y eso hace que la gente, en lugar de entenderse, empieza a competir uno contra otro, sin darse cuenta que al final no es una competencia contra nadie. Al final hay espacio para todos, para que todos crezcan de una forma gigantesca, solo que nos molesta que alguien más tenga ese impacto que nos gustaría tener. O muchas veces ni siquiera es que... solo quiero el hecho de que no lo tenga esa persona.
Entonces Exacto, nos qué volvemos horror. muy egoístas Sí. cuando Sí, no nos claro. afecte nada. Pero lo que dices me parece muy importante y ya lo escucharon en casa. Los hijos no hacen lo que les decimos, hacen lo que ven. Así que, Así es. ¿qué están haciendo ustedes en casa para que nuestros hijos retomen estos valores? Muchísimas gracias, Emanuel. Ojalá Gracias, que regreses gracias. pronto. Ojalá que sí, muchas Hay gracias. que ser más empáticos como sociedad. Gracias, querido Emanuel. Gracias, Gracias. gracias. Y continuamos con más en Sale el Sol.